periodistas se inspiren con lo que es tu carrera y lo que está pasando hoy. Pero bueno, dado ya ahora sí invito, ante la ausencia por otros compromisos del presidente de la CIP, Jorge Kanahuati, a que asuma este premio y esta sesión, que lo tendremos a Martí y también a Carlos Jornet en la última parte, a Roberto Roch, director de La Silla Rota de México, uno de los medios digitales más importantes de América Latina, y también vicepresidente segundo de nuestra institución. Muchísimas gracias, Roberto. Adelante. Gracias, Ricardo. Muy buen día nuevamente, compañeras, compañeros, personalidades de la CIP, amigos que nos acompañan. Es un privilegio especial para la CIP que estén también conectados estudiantes, académicos de universidades en las Américas, como lo ha subrayado nuestro director ejecutivo Ricardo Trotti. Un saludo también a Jorge Kanahuati, nuestro presidente, que está atendiendo una emergencia. Es un privilegio, un honor, Marty, verte nuevamente por aquí y ser el portador del mensaje de nuestro presidente Jorge Kanahuati en este muy merecido reconocimiento que se te hace. Hay un texto que quisiera leer que lo había preparado Jorge Kanahuati. En esta ocasión me tomé la licencia de hacerle algunos agregados derivados del respeto y el aprecio que te tenemos todos en la CIP. El mensaje dice así: uno de los momentos más importantes de nuestra institución es la entrega del Gran Premio Chapultepec, cuando reconocemos el trabajo, la trayectoria, los valores y el liderazgo de una empresa o institución a favor de la libertad de prensa y la libertad de expresión. El Premio Chapultepec es un galardón que distingue a aquella persona o institución que ayudan a profundizar el anclaje como una estaca en la tierra de la libertad de prensa y libertad de expresión como herramientas contra el oscurantismo, iluminando caminos de libertad y democracia en una sociedad. Como lo hace todos los años desde 1998, la CIP desarrolla una fuerte búsqueda y delibera internamente entre sus miembros, principalmente sus autoridades, para encontrar ese faro que alumbra y promociona la libertad, como está concebida en nuestra declaración de Chapultepec. Este año tenemos el honor de distinguir con este galardón al prominente periodista estadounidense Marty Baron, hasta hace algunas semanas editor ejecutivo de uno de los diarios más importantes del mundo, el Washington Post. Sin duda alguna, una de las catedrales de la profesión más relevantes en el planeta. Durante sus más de 45 años de carrera, Marty Baron ha enfrentado numerosos obstáculos para seguir construyendo democracia y buen periodismo a través de una prensa independiente. Su experiencia en distintos periódicos de renombre en Estados Unidos, como The Washington Post, ya mencionado, The Boston Globe, The Miami Herald, The New York Times y Los Angeles Times, lo llevaron a liderar equipos periodísticos que ganaron 17 premios Pulitzer. Es algo que se dice fácil, pero que supone un esfuerzo tremendo en una profesión que solamente puede entenderse como una tarea colectiva, como una tarea de equipos. Todos estos premios, todo su trabajo se debió a su compromiso con las comunidades que tuvieron la suerte de contarlo como periodista y como editor líder de estos medios. Como buen narrador, trabajó profundamente para escribir noticias locales, las que se convirtieron en historias de relevancia, destrabando y exhibiendo valores universales en las comunidades a las que servía. Tal es el caso de una de las investigaciones más célebres que dirigió en el diario Boston Globe y que todavía hoy sigue teniendo repercusiones. Se trata de la investigación sobre la pederastia y los abusos sexuales del clero y el encubrimiento en la Iglesia Católica en Boston. La representación de su trabajo la pudimos apreciar en la película Spotlight o en Primera Plana, que ganó el Oscar a la mejor película en 2016. Es una película, en particular Spotlight, que es una cátedra de periodismo. Si nos están escuchando maestros y estudiantes, hay que buscar en Netflix y todas estas plataformas esta película indispensable para aprender el periodismo pero también para aprender a ser editor, porque se subraya mucho en la película la tarea de Marty Baron
diciendo a los periodistas, qué bien que trajiste esta información, ¿quién más está atrás? ¿Quién está arriba? ¿Quién es el responsable real de este asunto? No queremos a las personas que ejecutaron un delito, queremos a la estructura que permitió la ejecución de este delito. Se pudo apreciar en estas películas que para investigar y narrar esa historia, él y su equipo debieron sortear todo tipo de trabas, restricciones y hasta prejuicios sociales. Hubiera sido fácil para ellos callarse y dar la vuelta a la página, pero todo ello no hizo más que subrayar el tesón del buen periodismo. Marty, para quienes lo conocen, es una especie de hombre del Renacimiento. Experto no solo del contenido de periodismo investigativo de calidad, sino además un avesado de la historia de la libertad de expresión en su país, así como alguien que siempre se ha dedicado a experimentar con la innovación. Fue superando siempre con creces los obstáculos que tiene un buen liderazgo en su cargo. Podemos apreciar hoy que el liderazgo mostrado en el Washington Post lo asumió sin cortapisas, convirtiendo el valor agregado de los contenidos de calidad en una marca registrada que catapultó al Washington Post a ser un diario nacional y con una base de suscriptores digitales en el mundo entero que le ayudan a ser un medio robusto y con capacidad de seguir creciendo. Al salir del Post, dejó a uno de los periódicos con prestigio de mayor innovación y de mayor solidez en el mundo. Su trayectoria la podemos rastrear fácilmente. En un panel que tuvo cuando su periódico universitario cumplió 125 años en la Universidad de Lehigh, dijo en relación al Post que el deber de una sala de redacción es decir la verdad, en la medida en que se puede determinar, y que los reporteros deben enfocarse en ser objetivos y eliminar opiniones o partidismos. Querido Marty, muchas gracias por tu compromiso y por tu trabajo a favor de la libertad de prensa. Muchas gracias por ser un faro que ilumina nuestra profesión y sobre todo porque la vara alta que te pusiste como periodista y líder es una medida que tiene cualquier periodista joven para tratar de transformar y ser relevante en su comunidad. Has mostrado que el camino de transformación se crea con valor, firmeza, con la búsqueda de la verdad como norte y con buen periodismo. Pero sobre todo, como lo has dicho muchas veces, debemos seguir honrando los valores y las tradiciones que nos trajeron hasta aquí. Estos valores te prestigian y prestigian al Gran Premio Chapultepec. Muchas felicidades. Bueno, gracias Roberto, gracias. Y gracias a Jorge Canavati y a todos ustedes por este gran honor. El Gran Premio Chapultepec es un reconocimiento que no me esperaba, pero quiero que sepan lo mucho que lo valoro. Al otorgarme este premio, Jorge Canavati dijo que tuve que superar obstáculos para continuar consolidando la democracia a través de una prensa libre, independiente e inquebrantable. Esa ha sido mi meta y he trabajado incansablemente para alcanzarla. Pero también reconozco que ustedes que ejercen el periodismo en Latinoamérica han tenido un trabajo mucho más arduo que el mío. Ustedes han enfrentado mayores obstáculos y han encarado muchas amenazas peores. Ustedes, su personal y la mera existencia de sus organizaciones han sido puestas en peligro. Ustedes han demostrado una gran valentía que en mi caso nunca me fue requerida. En los Estados Unidos, durante los últimos 4 a 5 años, empezamos a tener una idea de la situación que ustedes han vivido por mucho más tiempo e inclusive mucho peor. Se lo debemos a nuestra democracia y a nosotros mismos por mantenernos firmes a nuestros principios. Se lo debemos también a todos ustedes que por décadas han permanecido firmes en la defensa de los principios democráticos, incluyendo el de la libertad de expresión, y con frecuencia buscando el apoyo moral de los Estados Unidos. Ahora sabemos que en los Estados Unidos nuestra democracia es más frágil de lo que imaginábamos. También sabemos que nuestras instituciones tampoco son tan fuertes como creíamos. Hemos llegado a reconocer cuán vulnerable
puede ser la prensa independiente cuando se ve sometida a agresiones despiadadas y a gran escala. Por 4 años tuvimos un líder en los Estados Unidos quien nos atacó incesantemente y con un resentimiento ilimitado. Empezó marginándonos, luego procuró deslegitimarnos y posteriormente trató de deshumanizarnos. Y finalmente intentó descalificarnos como árbitros creíbles de la información. Ahora bien, todos nosotros entendemos que criticar a la prensa es algo normal. De hecho, en la democracia es lo que cabe esperar. Y de paso, podemos manejar las críticas. La tensión que existe entre el gobierno y los medios de comunicación es natural. Pero el objetivo de nuestro presidente anterior fue más allá de la norma y fue, de hecho, una violación al juramento que hizo durante su investidura presidencial de preservar, proteger y defender la Constitución de los Estados Unidos. La meta de Donald Trump fue socavar en los Estados Unidos el rol protegido constitucionalmente de una prensa libre e independiente. Incluso esto subestima el delito. La meta fue derribar el concepto de una información imparcial para desvirtuar la idea de una realidad objetiva. Trump quería hacer creer a los ciudadanos que la verdad era únicamente lo que él declaraba. Sin embargo, lo que él expresaba era, con frecuencia, una mentira. Esto lo observamos más dramáticamente después de que se celebraron las elecciones de 2020, las cuales Trump calificó de elecciones robadas. Pero esto lo dijo sin ninguna prueba y todas las evidencias señalaron que fueron unas elecciones limpias. Joe Biden fue elegido legítimamente como presidente. Las demandas sin fundamento de la campaña de Trump y sus aliados fueron rechazadas en 50 juicios y con la participación de casi 90 jueces, utilizando un lenguaje ponzoñoso que repudió la frivolidad de dichos reclamos. Muchos de esos jueces eran republicanos. Muchos de ellos fueron designados por el propio Trump y llegaron a la misma conclusión: no hubo fraude. Y aún así, Trump y sus aliados continuaron con la mentira y persisten en decir esta mentira el día de hoy. Ha sido denominada la gran mentira y sin duda alguna lo es. Quizás la gran mentira fue adecuadamente el final de un año perturbador que arrojó un golpe tras otro. Ustedes y yo y nuestros colegas en las salas de redacción hemos atravesado un año diferente a cualquier otro que habíamos vivido o que podríamos haber posiblemente esperado vivir. ¿Quién esperaba que íbamos a tener una pandemia a nivel mundial? ¿O quién suponía un colapso económico global? También en los Estados Unidos observamos protestas de justicia social que han sido las mayores que han ocurrido desde la era de los derechos civiles. Y podría decirse que celebramos las elecciones más relevantes de nuestro tiempo. Igualmente, después de las elecciones, fuimos testigos, sin más ni menos, de un reto sin precedentes al principio fundacional de la democracia, el derecho a votar y de que tu voto se cuente. Estos eventos afectaron a los trabajadores del Washington Post de una manera muy personal. Como bien saben, la pandemia supuso riesgos en las vidas personales y profesionales de los periodistas. Algunos se enfermaron y la mayoría no podían establecer el mismo contacto con el público como usualmente hacían. Y con un enorme reportaje tras otro, el trabajo parecía continuar sin poder parar. Aunque en el Washington Post no hubo recorte de personal o de salario debido a la crisis económica, algunos cónyuges y parejas de miembros de nuestro personal vieron sus trabajos evaporarse
y sus ingresos drásticamente reducirse. La incertidumbre económica se inmiscuió de forma repentina en las vidas de nuestro personal cuando las presiones laborales fueron más severas. Los reporteros, fotógrafos, camarógrafos que estaban en la calle, especialmente aquellos que cubrían la información dentro de las instituciones de salud o desde las protestas en la calle, enfrentaron peligros específicos. Entre ellos estuvieron las agresiones por parte de la policía, quienes trataban a los periodistas como el enemigo. Las protestas de justicia social fueron para muchos de nuestros periodistas algo sumamente personal, especialmente para aquellos periodistas de color que han sufrido humillaciones a lo largo de sus vidas por su raza u origen étnico. En una perspectiva más amplia, el terreno público en el cual hacemos nuestro trabajo es simplemente tóxico. Ejercemos el periodismo en uno de los momentos más polarizados y preocupantes de la historia reciente. Realmente la polarización, a mi juicio, no describe lo suficiente lo que hemos experimentado en los Estados Unidos. Estamos padeciendo de una división sectaria y hemos visto una violencia sectaria. La profunda división política actual hace que no podamos estar de acuerdo en los hechos más básicos. Aún peor, no podemos ponernos de acuerdo sobre qué constituye un hecho. Por lo general, las sociedades se basan en ciertos elementos básicos para determinar qué es un hecho. Primero, nos basamos en la educación. Segundo, en la experticia. Tercero, en la experiencia. Y finalmente, por sobre todas, en la evidencia. Pero todos esos elementos, la educación, la experticia, la experiencia y la evidencia, han sido devaluados en el ambiente en el que vivimos actualmente. En vez de inspirar seguridad y confianza, son vistos con sospechas. Muy en particular, durante más de un año, a los principales científicos del gobierno estadounidense se les cuestionaron sus razonamientos y se burlaron de sus habilidades, a pesar de toda una vida de educación, experiencia, entrega y logros que han hecho que todos en nuestro país estemos más seguros y sanos. Demasiadas personas ya no desean estar informadas. Por lo contrario, desean ser afirmadas. No quieren que se les digan los hechos, únicamente quieren que se les digan que ellos tienen la razón. Nos debemos preguntar, ¿a dónde nos lleva todo esto? ¿Vamos hacia un tribalismo extremo, donde solo creemos lo que nuestras almas gemelas ideológicas dicen? ¿Nos dirigimos hacia un profundo escepticismo, donde creemos que todo el mundo miente por razones egoístas? ¿O simplemente la gente llegó a la conclusión de que nadie nunca puede realmente llegar a saber qué es cierto o qué es falso? Y por lo tanto, de nada sirve averiguar. Así que este es un momento de estrés y conflicto para aquellos de nosotros que trabajamos en los medios de comunicación, quienes tradicionalmente hemos sido los árbitros de la verdad en la sociedad. Una reacción al conflicto es la evasión, quedarse tranquilo, prohibirse, permitir que el miedo a la confrontación y a la difamación se adueñe de nosotros. Pero nosotros en la prensa tenemos responsabilidades particulares. Nunca podemos callar. Nuestros derechos a la libertad de expresión carecerían de sentido si no los ejercemos. Este no es momento para el silencio o la timidez. Es un momento de determinación renovada por nuestra parte.
Tenemos que recordarnos a nosotros mismos qué significa ser un buen periodista. Considero que ser un buen periodista requiere tener alma y tesón. Tener alma implica que entendemos la misión fundamental del periodismo, que es la búsqueda de la verdad. No solo entenderla, pero también sentir un compromiso profundo en averiguarla. Y tesón, porque nos exige tener la fuerza de voluntad para resistir los ataques más despiadados. El propósito de nuestra profesión no es ser popular. El propósito de nuestra profesión es conseguir la verdad y difundirla. Ese es un principio fundamental en el Washington Post. Los principios fundamentales del Post se pueden leer en la pared de entrada de la sala de redacción y fueron creados en 1935. Comienzan diciendo lo siguiente: el objeto primordial de un periódico es decir la verdad, tanto como dicha verdad sea posible de constatar. Esto reconoce que llegar a conseguir la verdad es un proceso y no es fácil. La verdad puede ser escurridiza e implica algo más que los hechos. También requiere contexto, énfasis y perspectiva. Además, los principios del Post también contemplan que la verdad existe. No es tan evasiva como para ser inescrutable. Hay varias cosas que podemos decir acerca de la verdad. No tiene nada que ver con quién o qué es lo más popular. No tiene nada que ver con tu opinión o tu afiliación política. No depende de quién grita más fuerte o de quién tiene más poder o de quién se beneficiará. Y pensando en los reportajes más importantes de mi carrera, los medios de comunicación que he dirigido enfrentaron desconfianza, críticas y repudio. A pesar de ello, seguimos adelante, informando y publicando lo que sabíamos. Hace 2 meses me jubilé del Washington Post, pero no me he jubilado del periodismo. Espero permanecer siendo una voz por el trabajo que todos ustedes desempeñan bajo una inmensa presión y corriendo grandes riesgos. En una democracia, los ciudadanos dan por sentado que la prensa está garantizada. Y eso no debe continuar. Si no, el público va a encontrarse sin una prensa libre. Y sin una prensa libre, las personas se darán cuenta rápidamente que han perdido la libertad de expresión para sí mismos. Y sin libertad de expresión, la democracia no existe. Y de la misma manera en que el público ha dado por sentado a la prensa, nosotros en la prensa hemos dado por sentado al público. Las personas no nos entienden, están confundidas, frustradas y algunas veces molestas acerca de la manera de cómo se ejerce el periodismo. Debemos hacer un mejor trabajo en comunicar quiénes somos, cómo hacemos nuestro trabajo y por qué hacemos lo que hacemos. Mi esperanza es que podré ayudar en los años por venir. Pasé a este nuevo capítulo de mi vida con inmensa gratitud por la confianza de mis colegas a esta profesión. Esta es la razón por la cual el Gran Premio Chapultepec significa tanto para mí. Estoy profundamente agradecido por su apoyo. En los próximos años trataré de devolverlo, brindando apoyo a todos ustedes. Gracias nuevamente por este honor y por la oportunidad de poder hablar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias, Marty. La verdad nos ha sacado un gran peso de encima porque dijiste que no te jubilabas del periodismo y la verdad no te íbamos a dejar jubilar del periodismo. Hace falta que sigas trabajando y sobre todo ayudando a las nuevas generaciones a entender estos conceptos que también nos transmitían. Bueno, déjame decirte por un lado que te vamos a hacer llegar
a tu domicilio la placa del Gran Premio de Chapultepec, que no hemos podido entregarte personalmente. La placa está en inglés, pero traducida dice: por su firme contribución a la prensa estadounidense y su gran liderazgo en la búsqueda por la verdad, la transparencia y la libertad de expresión, y por mantener altos estándares para el futuro del periodismo. Así que bueno, te transmito también mi agradecimiento, mis felicitaciones y mi admiración. Te cuento que trozos de la película Spotlight y también de Todos los hombres del presidente, que es una etapa anterior a la que viviste vos, pero también seguramente viviste con mucho entusiasmo y con mucha pasión ese periodo de la historia estadounidense. Los usé en mis capacitaciones en la CIP y mi formación a periodistas a nivel universitario, así que realmente creo que ha sido un gran aporte el de ambas películas para terminar de entender lo que es el periodismo. Quería empezar esta charla contigo y con el resto de los asistentes diciendo: no sabes el daño enorme que nos ha causado en Latinoamérica el hecho de que las mismas prácticas que llevaron adelante gobernantes populistas y autoritarios de la región no solo no fueron cuestionadas, sino que terminaron siendo avaladas e imitadas por el presidente del país, supuestamente con mayor estabilidad institucional y más tradición democrática del continente. ¿Cómo ves hoy el clima de libertad de prensa después del cambio de gobierno? Bueno, no es un buen clima para la libertad de prensa, para la prensa por lo general, porque hay una gran polarización en nuestro país, como saben, y la polarización está empeorando en nuestro país. Y la confianza y el apoyo para la prensa, la libertad de prensa en los Estados Unidos ha bajado mucho en los años pasados, en los 4 o 5 años pasados. Y tenemos que mejorar la situación, pero hay una gran división en nuestra sociedad. Hay más apoyo entre los demócratas para la prensa en comparación con el apoyo que ha bajado mucho entre los republicanos. Entonces hay las personas, ellos, como dije durante el discurso, las personas quieren ser afirmadas en lugar de ser informadas. Entonces ellos van a los medios que afirman sus preexistentes puntos de vista. Sí, eso lo escuchaba con mucha atención y es lo que un poco ocurre en buena parte de los países de América Latina. Pero ¿crees también que ese discurso, ese mensaje antimedios que instaló Trump, ha ido calando en las nuevas generaciones, más allá de la división demócratas-republicanos? ¿Crees que las nuevas generaciones han incorporado ese mensaje antimedios, ese tema del descreer de la verdad como un valor que puede ser contrastado contra hechos? Bueno, yo creo que no hay una gran diferencia entre las generaciones, y muchos jóvenes, ellos no tienen confianza en las instituciones. Y los medios son una institución en particular, pero los jóvenes en los Estados Unidos, ellos no tienen confianza en las instituciones, ni en la presidencia, ni en el Congreso, ni en los medios, ni en las empresas grandes, ni no tienen confianza en las instituciones. Y esa representa un peligro para una democracia, porque tenemos que tener instituciones fuertes en una democracia y tenemos que tener un medio fuerte, una prensa fuerte en una democracia también. Pero hay una desconfianza entre los jóvenes también. En enero pasado se desató una polémica global cuando, después de los incidentes en el Congreso, los tristes incidentes en el Congreso, Facebook, Twitter y otras plataformas anunciaron el bloqueo de la cuenta personal del entonces presidente Donald Trump. ¿Cuál es tu posición personal sobre esa decisión? No sé, no estoy seguro, porque creo en la libertad de expresión y el presidente tiene la libertad de expresarse también. Él tiene las mismas libertades que yo.
Pero las plataformas tecnológicas, ellos tienen una responsabilidad. Por muchos años han recibido todo el dinero y no han aceptado la responsabilidad para el contenido en sus plataformas. Entonces, ellos tienen que hacer más para asegurar la veracidad de la información en sus plataformas. Pero con respecto a Trump, no tengo una opinión, no estoy seguro. ¿Y crees que debe avanzarse en una regulación gubernamental sobre la moderación de contenidos o insistir por el camino de la autorregulación? No espero muchos cambios en la regulación porque hay una gran polémica en el Congreso sobre eso y sobre la fuerza de las plataformas tecnológicas, pero no espero un gran cambio. ¿Por qué? Porque hay un conflicto entre el deseo para la libertad de expresión y también el deseo de controlar la expresión en esas plataformas. Y eso es un conflicto y no sé si haya una manera de resolver el conflicto que existe. Una cosa es Estados Unidos, otra cosa es la Venezuela Sí. de Maduro, como habrás escuchado recién. Hace ya una década y media que las redes sociales comenzaron a formar parte de nuestras vidas y de algún modo cambió para siempre el modo en que la gente se comunica y se informa o se afirma, como decías vos recién. Hay quienes ven solo aspectos positivos y quienes advierten, bueno, sobre la expansión del discurso del odio, sobre el uso de las plataformas para desinformar, para desacreditar mediante bots y cuentas anónimas. Si tuvieras que poner en una balanza el aporte de las redes sociales a la libertad de expresión, a la libertad de prensa y al trabajo de los periodistas, ¿colocarías más elementos en el plantillo de lo positivo o en el de lo negativo? Bueno, yo me inclino al positivo, porque ha dado la voz a muchas personas que nunca han tenido una voz, que no podían expresarse porque no tenían acceso a los medios. Entonces, pero la verdad es que hay en esas plataformas hay una difusión de falsedades, de mentiras, de teorías de descabelladas teorías de conspiración. Y esa tendencia ha socavado la democracia también. Entonces, como dices, hay un balance y hay un conflicto y hay ventajas y hay desventajas. Pero por lo general, yo creo que ha dado una voz a muchas personas que no hubieran tenido una voz antes. En una entrevista con The New Yorker dijiste que cuando alguien publica en las redes sociales no hay ningún editor que actúe como intermediario, por lo cual es importante que los reporteros tengan cuidado y sean moderados cuando publican y continúen cumpliendo con los estándares de la organización. ¿Cuál es tu relación personal con las redes sociales? ¿Qué uso le dabas cuando eras editor y hoy que estás retirado, aunque no jubilado del periódico? No he puesto nada en Twitter por un año, porque me jubilé de Twitter. Y porque yo lo odio la manera de comunicación allí, la actitud de muchas personas en Twitter y las falsedades que están allí. Y entonces ahora no participo mucho en las redes sociales, porque para mí no es un buen lugar para tener una conversación, una conversación de sutileza y de complejidad y una conversación intelectual. Es solamente una manera para muchas personas de atraer atención a sí mismo. Ni siquiera las lees. Ni siquiera las lees. ¿Ah? ¿Mm?
a las redes, digo, tampoco entras a ver qué se dice. Sí. Te cambio de tema. Hace pocos días, en un artículo publicado en Columbia Journalist Review, Hamilton Nolan decía que hay dos tipos de millonarios que compran diarios. Aquellos que lo hacen con una explícita intención de usarlos como un megáfono político, y quienes lo hacen por el prestigio que les aporta una inversión casi filantrópica, dice el autor, en una institución cívica. Y ubicaba a Jeff Bezos en este segundo pelotón. Pero que se preguntaba, ¿qué pasaría si Bezos, tu ex patrón en el Post, decide intervenir en el debate político utilizando la influencia del diario en momentos en que crecen las polémicas antimonopolio o sobre temas sindicales vinculados con sus negocios, y concluía que la independencia editorial del Post no debe darse por sentada? En el pasado siempre destacaste que Bezos no interfirió en tu trabajo, en el trabajo editorial del Post, pero ¿coincides en que esto podría eventualmente cambiar? Podría cambiar, pero no creo que va a cambiar, porque yo creo que él cree en la misión del periódico. Él cree en la independencia y la integridad del periódico, y él entiende bien que el éxito del periódico depende de la credibilidad y la integridad del periódico. Si él empezara a socavar la credibilidad y la integridad del periódico, haría mucho daño al periódico. Muchos suscriptores abandonarían el periódico y no tendría el efecto que él quiere. Entonces, yo creo que él entiende bien lo que serían los resultados de acciones como mencionaste. Entonces, entonces no tendría el efecto que él querría. De todos modos, es evidente que se ha dado un proceso de inversión por parte de fondos importantes o de millonarios, como se decía, que buscan otro tipo de megáfono político. Y ante eso, los principales perdedores no son los grandes medios, sino la prensa local, que tiene serias dificultades para subsistir. En una entrevista decías que la única forma de subsistir es, para estas publicaciones, exigir que la gente pague si quiere un periodismo de calidad. ¿Consideras que esto es aplicable también en pequeñas comunidades? Sí. Yo creo que aplica a los medios en las varias ciudades y los pueblos en los Estados Unidos, porque, bueno, no hay otra opción, porque esos periódicos no van a ganar suficiente dinero por la publicidad en los periódicos, porque la mayoría de la publicidad ha ido a las plataformas tecnológicas. Entonces, ellos tienen que encontrar otra manera de ganar dinero, y hay solamente única manera de ganar dinero es cobrar por su contenido, cubrir para cobrar para su periodismo. Y entonces no hay otra manera de crear un modelo sostenible para los medios locales. Y yo creo que hay personas en esas comunidades que están dispuestas a pagar para una suscripción. Los periódicos no deben seguir difundiendo su información gratis a todo el mundo. Seguramente conoces el debate que hay a nivel global en torno del pago por contenidos generados por los medios y difundidos a través de las plataformas globales. ¿Qué piensas sobre eso? ¿Crees que es un camino también a explorar para
acercar recursos a las pequeñas publicaciones o a los grandes medios también? Bueno, cada medio tiene que tomar su propia decisión y entiende mejor que yo su modelo económico. Sin embargo, hay muchos modelos en el mundo que han tenido éxito en varios países de Europa. Los periódicos han empezado a cobrar para su contenido y han tenido éxito. En España, al principio no tenían éxito, pero ahora los periódicos allí están cobrando, ellos tienen un modelo de suscripciones y toma tiempo y es difícil, pero yo creo que la verdad es que no hay otra opción, porque la verdad es que no vamos a ganar suficiente dinero con la publicidad en el periódico. Y la mayoría de la gente van a recibir su información por maneras digitales, por los dispositivos móviles, por las redes sociales, y tenemos que adaptarnos a la situación como existe. Pero tenemos que cobrar, porque el público tiene que entender que requiere recursos, requiere dinero para practicar el periodismo, para hacer el periodismo, y que no es algo gratis. Y no deben tomar por sentado el periodismo que le ofrecemos. Martí, voy cerrando con una o dos preguntas más y después voy a dar paso a algunas preguntas del público. ¿Qué cosas sentís que te quedaron por hacer luego de más de 4 décadas de ejercicio profesional? ¿Cuál es la pregunta otra vez? ¿Qué cosas sientes que te quedaron por hacer, por desafíos por afrontar luego de estas 4 décadas de ejercicio profesional? ¿Para mí? Sí. Bueno, quiero ser una voz para el periodismo. Voy a pronunciar discursos por todo el país y quizás en otros países para abogar para el periodismo y para los periodistas. Y hay una posibilidad de que escriba un libro sobre mi experiencia. Hay una posibilidad de servir como asesor a varios medios. Y he tenido durante las últimas 6 semanas, he tenido muchas conversaciones con varios medios y con varias universidades, y hay una posibilidad de enseñar clases. Ahora estoy evaluando las opciones. De todas las coberturas importantes que realizaste y que recién se mencionaban, ¿cuál es la que te hace sentir más orgulloso? ¿La del niño Elian González, la de los abusos sexuales, la de la caída de las torres? Bueno, la investigación de la Iglesia Católica, porque ha tenido un gran impacto por todo el mundo, pero ha tenido un gran impacto sobre las vidas de las personas que fueron acosadas por los sacerdotes. Uh-huh. Y es un tipo de periodismo que afecta mucho a una persona normal. No tiene nada que ver con las personas poderosas, pero hizo rendir cuentas a una institución poderosa que antes sentía protegida de responsabilidad. Entonces, estoy más orgulloso de esa cobertura que cualquier otro reportaje. Muchísimas gracias. La última pregunta, y ya le doy paso a Ricardo Trotti para que vea cuáles son las preguntas del público que están por orden. ¿Cómo crees que se valora a la CIP entre los medios estadounidenses y entre los periodistas estadounidenses? ¿Creen que la toman como una institución que puede ser valiosa también para ellos? Sí, yo creo que sí, porque la mayoría de los medios en los Estados Unidos no ponen suficiente atención a lo que está pasando en América Latina,
y deben entender mejor la situación en esos países, y la CIP puede ayudar a los medios estadounidenses a entender las presiones de los periodistas en América Latina, las amenazas a la libertad de expresión en América Latina también. Muy bien, le damos paso. Ricardo me dice Sí. quiénes estaban anotados para... Muchísimas gracias. Yo creo que podemos abrir algunas preguntas primero aquí en pantalla. De todas maneras, Marty, hay una pregunta que tiene que ver con los contenidos auspiciados o el sponsored content de Víctor Raúl Puerto, donde pregunta si a veces este tipo de información comercial, dada como información, realmente no va en contra de la calidad de los contenidos periodísticos y de la libertad de información, confundiendo al público con infomerciales. ¿Qué piensas de ello? Bueno, tenemos ese tipo de contenido en el Washington Post, tenemos ese contenido en el Boston Globe, y la mayoría de los periódicos en los Estados Unidos tienen ese tipo de contenido, el contenido auspiciado. Pero yo creo que depende del despliegue de la información en el periódico. Hay que distinguir entre el contenido del periodismo del periódico y el contenido auspiciado por una empresa. Y si hay las señales apropiadas, no tengo ninguna dificultad y no estoy en contra de ese tipo de contenido. Es una manera de pagar la cuenta de nuestro periodismo, y yo creo que el público pueda entender la diferencia entre el contenido auspiciado y el periodismo del periodismo que hacemos. Marty, hay una pregunta con un poco de desafío. Dicen que si te pones en América Latina con tu cabeza, si fueras periodista en América Latina, esto lo pregunta Rolando Chumpitazzi, me imagino que Rolando creo que es de Perú, ¿cuál de los hechos que suscitaron en las últimas décadas hubiese sido tu pasión para poder cubrir? ¿Cuáles son los hechos de América Latina más trascendentes que te golpearon la cabeza como periodista? La Revolución Cubana, la Revolución Bolivariana. Tendría que pensar un poquito sobre ese tema, no sé. Está bien. Bueno, yo tengo mucho interés no es un tema para en un país, un solo país, es un tema tras todo el continente y tras toda América Latina, en México también, y en Centroamérica. Y es simplemente el desarrollo económico de América Latina, y por qué América Latina no ha tenido más éxito en mejorar la situación con respecto a la desigualdad en casi todos, quizás todos los países de América Latina. Muy bien. Carla Ruelas, de la Universidad del TEC de Monterrey, te ruega volver a Twitter porque dice que los jóvenes estudiantes aprenderían mucho de ti y que no te ausentes. Parece que es un deseo, porque sobre todo dice hay muchas de las problemáticas actuales en nuestra industria que necesitan líderes de opinión y te consideran un líder de opinión. Y que no estés en Twitter parece medio disonante, raro. Así que... Bueno, ok, entiendo el consejo. Consejo de estudiantes, así que... Sí, pero Twitter no es un buen lugar para dar lecciones. Es un lugar
para ser abrumado por, no sé, abrumado por las otras personas, las personas con críticas, las personas. Lo que Ricardo, creo ahí que Alejandro te Aguirre dice- quiere hacer una pregunta. Sí, ya le doy paso a Alejandro. Creo que lo que Carla quiere decir también, y muchos de nosotros, es que antes leíamos o seguimos leyendo el post y antes veíamos tu actitud sobre las decisiones que tomaba el post. Y ahora queremos seguir a Martin. Dijiste que vas a escribir un libro, que vas a hacer otras cosas, pero tal vez nos va a servir nos va a faltar esa práctica de tener que consideres ingresar y seguir con nosotros en la CIP porque necesitamos gente como ti, como vos. Bueno, intentaré alzar mi perfil en las redes sociales. Okay. Alejandro, por favor. Muchas gracias. Martin, primero, enhorabuena, muchas felicidades por este merecido premio. Excelente tu ponencia y es algo que me alegro mucho que lo van a hacer difundir por escrito, porque es algo que creo que se debe de leer varias veces para poder profundizar. Tengo quizás una discrepancia, lo presento de esa forma porque no sé cómo hacerlo en forma de pregunta. Entonces, te voy a dar mi opinión y me gustaría que la comentaras un poco. El expresidente Trump obviamente tuvo malísima relación con la prensa. No defiendo la forma en que él trató la prensa, ni siquiera el contenido de la prensa, pero también la prensa lo trató de a él, y estoy generalizando obviamente, en forma similar y tuvo acceso a él, aunque muchas veces era en camino hacia el helicóptero cuando salía en uno de sus 40,000 viajes. Y vuelvo a decir, no defiendo ni la forma ni el contenido. Ha habido cambio de administración. Creo que la mayoría de las personas dirían que hay mejor relación. Perdón, antes de empezar con eso, pero no creo que dejó nada institucionalizado en lo que es relación gobierno-prensa. Lo que sí hizo daño quizás es por haber sido presidente de un país tan importante en donde la primera enmienda ha sido tan importante y él la ultrajó, a mi forma de ver. Pero veo cambios de presidencia y lo que veo es quizás más cambio de forma, incluso de los mismos periodistas, pero no estoy viendo gran transparencia en este gobierno y en su contenido, y francamente el acceso al presidente es casi cero. Incluso se ha hablado, tengo preocupación que al decir esto me van a hablar de que soy de esos que piensan en las grandes conspiraciones, pero se ha hablado de la salud del presidente Biden y ciertamente el hecho de que hay un control sumamente fuerte y rígida sobre sus pronunciamientos públicos, se presta para eso. ¿Cómo ves lo que yo te he dicho? Bueno, el presidente Trump, durante su primer día como presidente, él fue a la CIA para dar un discurso y su discurso se trató de sus relaciones con los medios. Y él dijo que él estaba en guerra con los medios. Y yo dije en ese momento y en los años siguientes, que no estábamos en guerra con él, estábamos haciendo nuestro trabajo. Y eso es lo que creo, que deberíamos hacer nuestro trabajo. Y nuestro trabajo, la misión central, el propósito central de los periodistas es hacer rendir cuentas al gobierno y a otras instituciones poderosas y a personas poderosas también. Y tenemos que cumplir esa misión
durante el gobierno de Biden también. La prensa ahora en los Estados Unidos se queja mucho de la falta de acceso al presidente Biden, de la falta de transparencia del gobierno también. Pero la verdad es no hay una gran, en este gobierno, no hay una gran serie de falsedades y mentiras como existía durante el gobierno de Trump. Él estaba mintiendo cada día, todos los días, muchas veces durante el día, con cada motín que él tenía, él estaba mintiendo. Y definitivamente, él socavó la idea de la realidad objetiva. Y en el gobierno actual hay una diferencia porque estamos recibiendo, por ejemplo, con respecto a la salud pública, con respecto a la pandemia, ahora estamos recibiendo información verdadera en comparación, en contraste con lo que estaba pasando durante el gobierno de Trump. Y entonces hay una gran diferencia, pero nosotros en la prensa tenemos la misma obligación, hacer rendir cuentas al gobierno, porque las personas en el gobierno, ellos tienen mucho poder y ellos podrían tener mucho impacto sobre las vidas de todos los ciudadanos. Y el rol de la prensa no cambia de un gobierno a otro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, lo agradezco mucho. Gracias, Martí. Hay dos preguntas para ir ya cerrando este episodio. Y está Roberto Roque y Jaime Mantilla, y ahí daríamos por terminada esta sesión. Muchísimas gracias, Roberto. Sí, Ricardo, gracias, Martí. Quedó un poco en el aire, yo creo, esta misma pregunta que te hizo Carlos Jornet. ¿Cuál debe ser la relación entre los medios de comunicación, cómo era en el Washington Post y en otros medios, entre esos medios y las cuentas de redes sociales de sus periodistas? ¿Debe haber un protocolo que explique al periodista que sigue siendo un periodista de Washington Post cuando publica en sus redes? ¿Que esas redes son un ámbito público de información, como lo es el periódico, y que no puede publicar nada en sus redes que no tuviera la capacidad de publicar en el periódico? ¿O el periodista puede suponer que su red social es de su absoluta libertad, que el periódico no debe interferir en eso y que en esa red social sí puede expresar, no sé, comentarios partidistas o ideológicos o de otra naturaleza? Creo que es un tema que nos acompaña desde hace ya varios años y me gustaría conocer tu opinión. Bueno, tengo una opinión tradicional sobre el comportamiento de los periodistas que trabajan para nuestra empresa. Tenemos varias normas de comportamiento, tenemos estándares en el periódico que rigen el comportamiento de nuestros periodistas. Y yo creo que los reporteros deberían comportarse en el público como se comportan en su periodismo que publicamos en el periódico, que todo el tiempo son representantes de la institución. Hay una razón que tienen seguidores en las redes sociales. Ellos tienen seguidores en las redes sociales porque son reporteros o periodistas para nuestro medio. No hay otra razón. Entonces, son representantes del público, piensa en ellos como representantes de la institución. Y yo creo que deberían aceptar y observar
los estándares que tenemos en el periódico con nuestro periodismo. Ellos pueden expresar con un poco con más libertad, pueden mostrar su personalidad, pueden ofrecer un poco más información, pero no pueden expresar, yo creo que no deberían expresar sus opiniones políticas, pero que no deberían ser partidarios en las redes sociales cuando nosotros no permitimos ese tipo de comportamiento en el periodismo que ejercemos. Gracias. Jaime Mantilla, por favor. Estás en silencio, Jaime. Gracias, Ricardo. Gracias, Martí. Felicitaciones por esa extraordinaria exposición que hemos podido, de la que podemos gozar y la vamos a seguir gozando mucho tiempo. Yo tengo una pregunta concreta. Se está discutiendo sobre la supervivencia de los medios. Dentro de esas discusiones se está hablando mucho en que los gobiernos deberían buscar la forma de subsidiar a la prensa independiente. Y yo quisiera escuchar tu idea respecto a eso. Sí, estoy completamente en contra de la idea de subsidiar a los medios, porque si recibimos dinero del gobierno, dependemos del gobierno y tenemos la responsabilidad de cubrir el gobierno y de hacer rendir cuentas al gobierno. Y yo creo que hay un conflicto ahí, que si tuviéramos subsidios